La traición ha llegado y tiene nombre y apellido dentro del círculo de hierro de la revolución. En las últimas 3 horas, el Pentágono ha recibido el archivo encriptado más peligroso de la historia de América Latina. No estamos hablando de rumores ni de especulaciones de redes sociales. Un infiltrado con acceso directo al despacho blindado de Diosdado Cabello ha logrado extraer lo que la inteligencia americana llama el plan juicio final. Visualicen la escena en este momento dentro de Fuerte Tiuna. La atmósfera es irrespirable. Fuentes de inteligencia humana dentro del búnker confirman que Diosdado Cabello ha perdido completamente la conexión con la realidad. Ya no es el hombre arrogante que veíamos en televisión. Según los reportes filtrados hace minutos, el número 2 del chavismo lleva 72 horas sin dormir. Está encerrado en una sala de crisis subterránea, gritando órdenes incoherentes y rompiendo mobiliario. La paranoia ha alcanzado niveles psiquiátricos. Se confirma que en un ataque de furia incontrolable ordenó la ejecución sumaria de 20 de sus escoltas personales simplemente porque sospechaba que lo miraban de forma extraña. El miedo se huele en los pasillos de Fuerte Tiuna, donde nadie se atreve a mirarlo a los ojos. Pero lo verdaderamente aterrador no es su estado mental, sino lo que contiene el archivo filtrado. El infiltrado Código Sombra arriesgó su vida para sacar 3 terabytes de información que detallan la respuesta militar de Diosdado ante la captura de Nicolás Maduro. Y atención, porque esto supera cualquier pesadilla. El documento revela que Cabello ha escondido no 10,000 millones ni 20,000 millones, sino la cifra astronómica de 800,000 millones de dólares en oro, diamantes y criptomonedas, en bóvedas subterráneas construidas bajo escuelas y hospitales para usarlos como escudos humanos. Es el robo más grande en la historia de la humanidad, suficiente para comprar países enteros. Y ese dinero no es para su retiro, es para financiar una guerra eterna. El plan juicio final es una estrategia de tierra quemada diseñada para convertir a Venezuela en un infierno nuclear sin necesidad de bombas atómicas. El plan detalla la colocación de cargas explosivas de alto poder, C4 y Semtex, en 10,000 pozos petroleros a lo largo de la faja del Orinoco y en las refinerías de Amuay y Cardón. La orden es clara: si los marines ponen un pie en Caracas, Diosdado pulsará el botón y detonará la reserva de petróleo más grande del planeta. Los expertos en geopolítica aseguran que una explosión de esa magnitud crearía una nube tóxica que cubriría todo el Caribe, llegando hasta Florida y causando un desastre ambiental 1000 veces peor que Chernóbil. No es una amenaza vacía. Los satélites espías de la NGA ya han detectado movimientos inusuales de camiones militares cargados con explosivos dirigiéndose a los campos petroleros. La traición del infiltrado ha dejado al descubierto que Diosdado no planea negociar ni rendirse como lo hizo Maduro. Él sabe que su destino es una celda de 2 metros por 2 metros sin luz solar por el resto de su vida, y prefiere llevarse a 30 millones de venezolanos con él antes que ponerse un traje naranja. La tensión en Washington es máxima. El presidente Donald Trump ha convocado una reunión de emergencia en el Situation Room. Los generales del Comando Sur están analizando si lanzar un ataque preventivo masivo en los próximos 45 minutos para neutralizar los detonadores antes de que sea demasiado tarde. La carrera contra el tiempo ha comenzado y el destino de todo el hemisferio occidental pende de un hilo. Mientras tanto, en Caracas se reportan movimientos de tropas leales a Diosdado que están tomando posiciones no para defender al pueblo, sino para secuestrarlo. Han bloqueado las autopistas con contenedores y están armando a más de 500,000 delincuentes liberados de las cárceles con fusiles de asalto rusos de última generación. Todo comenzó con un objeto aparentemente inofensivo que ahora es la pieza central del Museo de la Inteligencia en Virginia. Un reloj de lujo marca Patek Philippe, valorado en $3 millones, que un supuesto aliado ruso
regaló a Nicolás Maduro 6 meses antes de su caída, pero no era un simple reloj. Los ingenieros de la CIA y el Mossad israelí trabajaron juntos durante 2 años para insertar en su mecanismo un dispositivo de escucha cuántica del tamaño de un grano de arena, capaz de transmitir voz y datos biométricos directamente a la constelación de satélites Starlink sin ser detectado por los barridos electrónicos rusos ni cubanos. Gracias a este caballo de Troya digital, el Pentágono escuchó cada palabra, cada suspiro y cada plan macabro discutido en la mesa chica del régimen. Diosdado Cabello se enteró de la existencia de este dispositivo hace apenas 6 horas y la revelación lo ha empujado al abismo de la locura total. Testigos presenciales aseguran que al recibir la noticia arrancó el papel tapiz de las paredes de su búnker con sus propias uñas, buscando más micrófonos, gritando que hasta las cucarachas eran espías de la CIA. La desconfianza ha corroído la estructura de mando militar como un ácido potente. En este preciso instante se está produciendo una purga estalinista dentro de las Fuerzas Armadas. Diosdado ha ordenado la detención de 150 generales de alto rango acusándolos de conspiración. Las imágenes satelitales muestran camiones militares sacando bultos sospechosos del patio trasero del Ministerio de Defensa bajo la oscuridad de la noche. Es una carnicería interna. Los oficiales que aún están libres han entrado en pánico absoluto. Sus teléfonos encriptados no paran de sonar intentando comunicarse con la DEA en Washington, ofreciendo entregar la cabeza de Diosdado en bandeja de plata a cambio de inmunidad y una visa para vivir en Miami. La lealtad ya no existe, solo el instinto de supervivencia animal. Se reporta que el 98% del alto mando militar está negociando su rendición a espaldas de Cabello. Mientras tanto, en las calles de Caracas se vive un escenario apocalíptico digno de una película de terror. Los colectivos armados, esos grupos paramilitares que durante años sembraron el miedo, ahora están totalmente fuera de control y sin paga. Al cortarse el flujo de dinero proveniente del narcotráfico, estos grupos han comenzado a saquear los bancos centrales y las bóvedas privadas, atacando incluso a los convoyes de la Guardia Nacional para robar municiones. Es una guerra civil dentro del propio chavismo, donde facciones rivales se disparan con lanzacohetes en pleno centro de la ciudad. Los ciudadanos se han atrincherado en sus casas, sellando puertas y ventanas, mientras afuera las hienas se devoran entre ellas. Pero hay un dato aún más perturbador que acaba de llegar a nuestra sala de redacción y que cambia todo el tablero. Inteligencia Naval ha detectado 3 submarinos nucleares rusos, clase Borei, emergiendo en aguas internacionales a solo 12 millas de la costa de La Guaira. Los expertos advierten que no vienen a rescatar a Diosdado, sino a asegurar que los secretos que él conoce se hundan con él en el fondo del mar Caribe. Vladimir Putin ha decidido que Cabello es un cabo suelto demasiado peligroso y ha dado la orden de silenciarlo permanentemente antes de que los americanos lo capturen. La detección de los submarinos rusos clase Borei ha activado las alarmas de nivel 5 en el Pentágono, el nivel más alto de preparación nuclear desde la crisis de los misiles en Cuba. En cuestión de minutos, el presidente de los Estados Unidos autorizó el despliegue de la flota aérea más grande vista desde la Segunda Guerra Mundial. 500 cazas F-35 Lightning II han despegado simultáneamente desde bases en Florida, Puerto Rico y portaaviones en el Atlántico, creando un muro de sonido sónico que ha roto ventanas en edificios de La Habana y Kingston. El mar Caribe se ha convertido en un tablero de ajedrez de alta tensión, donde cualquier error de cálculo podría borrar del mapa ciudades enteras, pero dentro del búnker la situación es aún más dantesca y desesperada. Al recibir la confirmación de inteligencia de que Vladimir Putin había dado la orden directa de eliminarlo para borrar evidencias, Diosdado Cabello sufrió un colapso nervioso total que lo ha dejado
irreconocible. Las fuentes infiltradas indican que intentó comunicarse frenéticamente con Teherán y Pekín utilizando el teléfono rojo satelital de emergencia, pero la línea estaba muerta. Sus antiguos aliados han cortado los cables. Nadie quiere contestar la llamada de un cadáver político que huele a azufre. Solo aislado y acorralado como una rata en una trampa de acero, tomó la decisión más macabra y destructiva posible. Ordenó a sus comandantes leales activar el protocolo de destrucción masiva de los pozos petroleros inmediatamente sin esperar a una invasión terrestre. Su grito resonó en las paredes de concreto reforzado con una violencia que heló la sangre de los presentes. Si Venezuela no es mía, no será de nadie, que arda todo hasta los cimientos. Sin embargo, el destino le tenía reservada una última y cruel humillación técnica. Cuando el general encargado de las comunicaciones intentó introducir los códigos de lanzamiento para detonar las cargas de 4 en los oleoductos, el sistema arrojó un error fatal en las pantallas gigantes. El software de detonación diseñado por ingenieros iraníes requería una confirmación biométrica dual obligatoria, la huella dactilar de Diosdado y el escaneo de retina en vivo de Nicolás Maduro. Al darse cuenta de que no podía detonar las cargas sin los ojos del dictador que ya estaba en manos americanas, Cabello entró en un estado de frenesí asesino incontrolable. Sacó su arma personal, una pistola bañada en oro macizo, y ejecutó allí mismo al jefe de sistemas informáticos, vaciando el cargador sobre los monitores de control en un acto de impotencia ciega. Fue en ese preciso instante de caos interno cuando la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, lanzó el contraataque cibernético más agresivo y sofisticado de la historia moderna, conocido en clave como Proyecto Zeus. No fue un simple virus para robar datos, fue un arma de energía dirigida digital. Al penetrar la red encriptada del chavismo, el malware sobrecalentó intencionalmente las baterías de litio de todos los dispositivos conectados a la red militar. Imaginen miles de radios tácticos, teléfonos celulares encriptados y computadoras portátiles explotando simultáneamente en los bolsillos y escritorios de los oficiales leales dentro de Fuerte Tiuna y en todos los cuarteles del país. Fue un ataque quirúrgico devastador que incapacitó físicamente a la cadena de mando, provocando quemaduras graves y pánico generalizado. En el búnker, el olor a ozono plástico derretido y carne quemada llenó el aire viciado. Diosdado Cabello, ahora iluminado únicamente por la luz temblorosa de una linterna de emergencia, tras el colapso del sistema eléctrico se encuentra acurrucado en una esquina del centro de comando, rodeado de humo y oscuridad. Sus gritos ya no son órdenes militares, son lamentos incoherentes de un hombre que ha perdido la razón. Mientras tanto, la movilización popular afuera ha superado cualquier previsión de los sociólogos y militares. No son solo los caraqueños. Columnas interminables de caminantes de Maracay, Valencia y Los Teques están avanzando por la autopista, ocupando los 8 carriles en una marcha histórica. Se estima que hay 7 millones de personas convergiendo hacia Fuerte Tiuna como un tsunami humano. Han derribado las barreras de contención de acero con sus propias manos desnudas, impulsados por una furia volcánica. Los tanques que intentaron frenarlos fueron inutilizados, no con armas antitanques, sino con la masa de cuerpos humanos que se lanzaron sobre ellos, bloqueando su avance. Y en medio de este escenario apocalíptico, un helicóptero negro furtivo sin marcas ni luces de navegación acaba de aterrizar en el techo del edificio del Ministerio de Defensa, desafiando la zona de exclusión aérea. ¿Son los Navy SEALs llegando para la extracción final? ¿O es el escuadrón de la muerte ruso que ha llegado primero para silenciar al testigo clave? El misterioso helicóptero negro que aterrizó en la azotea del Ministerio de Defensa no pertenecía a los Navy SEALs ni a los Spetsnaz rusos. La verdad es mucho más oscura y retorcida. Fuentes de inteligencia financiera en Zúrich confirman que la aeronave transportaba a un escuadrón de la muerte privado contratado por un consorcio
de banqueros europeos y asiáticos desesperados. Su misión no era salvar a Diosdado ni capturarlo vivo. Su objetivo era asegurar a toda costa los servidores físicos ubicados en el subsuelo 3, donde se almacenan los códigos de las cuentas cifradas que contienen los 800.000 millones de dólares robados. Si esos servidores eran destruidos por Cabello en su locura, el sistema financiero global sufriría un colapso de liquidez sin precedentes. Estos mercenarios, exoperadores de la Legión extranjera francesa y del SAS británico, bajaron haciendo rappel por los ductos de ventilación armados con granadas de gas nervioso BX para neutralizar a cualquier ser vivo sin dañar los equipos electrónicos, pero la traición más dolorosa para el número 2 del chavismo no vino del cielo sino de su propia sombra. Mientras Diosdado corría por los pasillos subterráneos arrastrando una pierna herida tras el ataque cibernético de la NSA, se topó de frente con el jefe de su guardia pretoriana cubana, el temido coronel Ramiro. En lugar de ayudarlo, Ramiro le apuntó al pecho. La orden había llegado directamente desde La Habana apenas 5 minutos antes. Raúl Castro, en una jugada maestra de supervivencia maquiavélica, había negociado la cabeza de Diosdado con la Casa Blanca a cambio del levantamiento total del embargo y la garantía de que el régimen cubano no sería tocado. La Habana había vendido a su mejor alumno por 30 monedas de plata y un contrato de suministro de petróleo garantizado por 20 años. La mirada de incredulidad de Diosdado fue captada por las cámaras de seguridad internas justo antes de que se desatara un tiroteo infernal entre los mercenarios bancarios que entraban por el techo y los cubanos que intentaban ejecutarlo en el pasillo. El ruido de las ametralladoras calibre 50 retumbaba en las paredes de hormigón como truenos encerrados en una botella. Mientras tres facciones diferentes se mataban entre sí por el control del búnker en la superficie, la historia estaba siendo reescrita por la fuerza bruta de la masa. Los 7 millones de venezolanos que rodeaban Fuerte Tiuna lograron lo imposible. Utilizando camiones cisternas llenos de combustible como arietes suicidas, derribaron los muros perimetrales de la fortaleza militar más inexpugnable de Sudamérica. La marea humana inundó la base militar como un río de lava imparable. Lo que sucedió a continuación fue bíblico. Los soldados rasos hambrientos y desmoralizados al ver la magnitud del pueblo, arrojaron sus fusiles al suelo y se arrancaron las insignias de sus uniformes, uniéndose a la multitud en un abrazo colectivo que hizo llorar incluso a los reporteros de guerra más endurecidos. Acorralado en el nivel más profundo del búnker sangrando, y solo Diosdado Cabello logró encerrarse en la bóveda Omega, un cuarto de seguridad biológica diseñado para resistir un impacto directo de un meteorito, pero ya no le importaba el dinero ni el oro. En su mente fracturada solo quedaba el deseo de venganza pura. Frente a él había una consola con un solo interruptor rojo protegido por una cubierta de vidrio. No era un arma nuclear, era algo mucho peor. Los informes de inteligencia señalan que Diosdado tenía acceso a un sistema de dispersión de un agente biológico modificado genéticamente, una variante del virus Marburgo, con una tasa de mortalidad del 99%. Si activaba ese sistema, los aspersores de emergencia del metro de Caracas y de los sistemas de agua potable liberarían la plaga, convirtiendo la ciudad en un cementerio en menos de 48 horas. Con la mano temblorosa sobre el interruptor y una sonrisa demencial en el rostro, Diosdado susurró sus últimas palabras al micrófono abierto que transmitía a todo el complejo. Si vienen por mí, todos vendrán conmigo al infierno. El mundo entero contuvo el aliento cuando la cadena de noticias CNN interrumpió su programación global para transmitir una señal de audio interceptada directamente desde la bóveda Omega. En ella se escuchaba la respiración agitada de Diosdado Cabello y el sonido metálico de su dedo golpeando rítmicamente la cubierta de vidrio del detonador biológico. Los mercados bursátiles de Nueva York, Londres y Tokio
colapsaron instantáneamente, perdiendo 50 billones de dólares en menos de 3 minutos ante la inminencia de una pandemia artificial que podría borrar al 30% de la humanidad. El Papa Francisco salió al balcón del Vaticano rompiendo todo protocolo para realizar una oración de exorcismo en vivo, mientras las sirenas de ataque aéreo comenzaban a sonar en Bogotá, Brasilia y Miami. La amenaza del virus Marburgo modificado no era un juego. Los virólogos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades confirmaron que una sola gota de ese agente en el acueducto de Caracas mataría a 5 millones de personas antes de que pudieran siquiera pedir ayuda. Fuera de la bóveda, el pasillo se había convertido en un matadero. Los mercenarios contratados por la banca suiza y los agentes del G2 cubano se habían aniquilado mutuamente en un combate cuerpo a cuerpo tan brutal que los informes forenses posteriores describieron la escena como una pintura de Da Vinci. Pero entre los cadáveres y el humo surgió una nueva fuerza. El misterioso helicóptero negro que había aterrizado minutos antes no traía humanos comunes. Eran los fantasmas, la unidad 77 del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos. Estos operadores equipados con exotrajes de combate y visores de realidad aumentada que les permitían ver a través de las paredes de concreto, avanzaron sobre los cuerpos sin hacer un solo ruido. No venían a negociar. Traían consigo un dispositivo experimental de corte por plasma capaz de fundir el acero de grado nuclear en 40 segundos. Dentro del refugio, la mente de Diosdado Cabello se fracturó definitivamente. Las cámaras ocultas grabaron cómo comenzó a hablar con sillas vacías, dirigiéndose a Hugo Chávez como si estuviera sentado frente a él, reclamándole por haberlo dejado solo en este infierno. La paranoia le hizo ver enemigos donde solo había sombras. Cuando los sensores sísmicos de la bóveda detectaron la vibración de 7 millones de venezolanos golpeando la superficie de la tierra con sus pies en una marcha de furia coordinada, Diosdado pensó que era el fin del mundo. La tierra temblaba literalmente como si ocurriera un terremoto de magnitud 8.5 en la escala de Richter, provocado únicamente por la rabia humana concentrada sobre Fuerte Tiuna. El techo del búnker comenzó a agrietarse, soltando polvo sobre el dictador acorralado. Fue entonces cuando la unidad 77 activó el cortador de plasma. Un haz de luz azul cegadora atravesó la puerta de 30 toneladas como si fuera mantequilla caliente. Al ver que su fortaleza era violada, Diosdado soltó una carcajada histérica que heló la sangre de los operadores al otro lado. Con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas de odio, gritó una última maldición contra el imperio y contra su propio pueblo. Sin dudarlo un segundo, rompió el cristal de seguridad con su puño ensangrentado y presionó el botón rojo con toda la fuerza de su cuerpo, esperando escuchar el siseo de la muerte liberándose en las tuberías. Cerró los ojos esperando el fin. 1, 2, 3 segundos pasaron, pero la muerte no llegó. En su lugar, una voz robótica resonó desde los altavoces del sistema de emergencia. Una voz que Diosdado conocía muy bien. Era la voz grabada de su propio jefe de seguridad, el mismo hombre que él había humillado y golpeado durante años. El mensaje decía: el sistema ha sido purgado. Los tanques de virus fueron reemplazados por agua destilada hace 3 meses. Jaque mate. La revelación golpeó a Diosdado más fuerte que una bala. No solo había sido derrotado, había sido burlado por la gente que él creía controlar. La puerta de la bóveda cayó hacia adentro con un estruendo ensordecedor, revelando a los operadores de la unidad 77, apuntando con sus armas láser a la cabeza del hombre más buscado del planeta. Diosdado Cabello, el hombre que se creía un dios, estaba arrodillado sobre un charco de su propia orina, temblando incontrolablemente, sosteniendo un detonador de juguete que no servía para nada. La imagen que el mundo vio a continuación quedará grabada en los libros de historia universal, no como un triunfo militar, sino como la caída definitiva de la soberbia humana.
Los operadores de la Unidad 77 no trataron a Diosdado Cabello con la dignidad de un prisionero de guerra, sino como a un residuo tóxico. Lo levantaron del suelo impregnado en sus propios fluidos y le colocaron un bozal de acero reforzado similar al utilizado con los criminales psicópatas más peligrosos para evitar que se mordiera la lengua o escupiera veneno. Mientras lo arrastraban fuera de la bóveda Omega, el hombre que una vez tuvo el poder de decidir quién vivía y quién moría en Venezuela, lloraba como un niño pequeño suplicando piedad y ofreciendo las coordenadas de tesoros enterrados que ya no le pertenecían. Fue un espectáculo patético y visceral. Al salir del complejo subterráneo hacia la superficie, los miles de soldados venezolanos que se habían rendido formaron un pasillo de la vergüenza espontáneo. Nadie lo golpeó, nadie le disparó. El castigo fue peor. En un silencio sepulcral, 100,000 pares de ojos lo miraron con absoluto desprecio, mientras él era arrastrado hacia el helicóptero. Un joven teniente se quitó la boina y la lanzó a los pies del dictador caído, un gesto que fue replicado por todo el batallón, simbolizando el fin del miedo. El helicóptero negro despegó verticalmente, rompiendo la barrera del sonido, apenas alcanzó los 3,000 metros de altura. Su destino no era una prisión común. Fuentes del Pentágono confirman que Diosdado Cabello está siendo trasladado en este preciso instante a una instalación secreta de máxima seguridad en el desierto de Nevada, conocida como el Agujero Negro, donde no existen las leyes civiles ni los derechos humanos convencionales. Allí pasará el resto de sus días en una celda de aislamiento sensorial total, obligado a escuchar las grabaciones de las víctimas que ordenó torturar, en un bucle infinito diseñado por psicólogos conductuales para romper su mente cada día por la eternidad. Pero la verdadera victoria no es su encierro, sino lo que sucedió con los servidores. Los expertos en ciberseguridad lograron desbloquear las cuentas en Zúrich y Shanghái, recuperando la totalidad de los 800,000 millones de dólares robados. El anuncio de la recuperación del capital provocó una explosión de júbilo que se sintió desde la Patagonia hasta Alaska. El presidente interino ha anunciado hace minutos la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional más grande de la historia moderna. Con ese dinero se construirán hospitales de primer mundo, escuelas, universidades, y se reactivará la industria petrolera en tiempo récord. Los economistas pronostican que Venezuela pasará de ser la nación más pobre del continente a la más rica en menos de 5 años, superando incluso el milagro económico de Dubái. Las calles de Caracas ya no son un campo de batalla, sino una fiesta interminable. Las barreras han caído. Las familias que estaban separadas por el exilio están comprando boletos de avión para regresar mañana mismo. Los aeropuertos de Miami, Madrid y Bogotá están colapsados por millones de venezolanos que lloran de felicidad, abrazados a sus maletas, listos para volver a casa a reconstruir su tierra. Mientras el sol sale sobre el Ávila, iluminando una ciudad que ha sobrevivido a la oscuridad más larga de su historia, la estatua de bronce de Hugo Chávez en el centro de la ciudad ha sido derribada, no con explosivos, sino con cuerdas tiradas por estudiantes, amas de casa y abuelos. La cabeza de metal rodó por las calles entre vítores y música llanera, marcando el fin simbólico de la tiranía. La pesadilla ha terminado. El dragón ha sido decapitado y su oro ha sido devuelto al pueblo. Venezuela renace hoy de sus cenizas no como una víctima, sino como un ejemplo de resistencia para el mundo entero, demostrando que no hay dictadura, por poderosa y cruel que sea, que pueda resistir la furia de una nación que ha decidido ser libre. Este es el primer día del resto de la eternidad para una Venezuela libre y soberana